¿Ahora funcionas? Uy, sí, ya está. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Pamplona. Y bueno, pues por supuesto, muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias a la Asociación por la Tolerancia, porque sin ellos pues no estaríamos aquí. Además repetimos un poco, porque hace unos años también estuvimos aquí gracias a ellos. Y les debemos mucho, la verdad. Bueno, pues nada, sin más, vamos a dar paso, le damos paso a nuestra María, que es la que nos va a poner orden en esta mesa redonda, que va a ser sobre el tema de la educación. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, voy a presentar a nuestros ponentes esta tarde. Y voy a empezar recordando una cosa que ocurrió un día, el 14 de septiembre de 2013, cuando 12 personas pertrechadas con varios botes de pintura, con 2 rodillos y con guantes de látex, se reunieron a las 9 de la mañana en la calle Maiza de Echarri Aranaz para borrar las pintadas a favor de ETA que ensuciaban la casa de la familia Olayar. Fue una operación más o menos rápida. Se cubrió de pintura azul la fachada principal y los 12 conjurados fueron estampando encima sus manos embadurnadas de pintura blanca. La pared recuperó la dignidad enseguida y todavía hoy conserva, eso sí, el agujero que dejó una de las balas que impactaron en ella en 1979. Después de esa operación hubo un almuerzo en la plaza y Maite Pagaza comentó que adecentar una pared era relativamente sencillo, pero que el verdadero reto, después de tantos años de terrorismo, era blanquear las conciencias. Y que para ello había que luchar contra la banalización del mal que se había extendido en muchos lugares del País Vasco y de Navarra, incluido Echarri Aranaz. Maite hablaba, desde luego que con conocimiento de causa. Para entonces ya llevaba muchos años defendiendo la justicia y la libertad y había dedicado mucho esfuerzo a combatir el terrorismo, el discurso de odio y el nacionalismo obligatorio. Había nacido en Hernani, que alguna vez ha definido como el piso piloto del nacionalismo radical, en el seno de una familia trabajadora. Su madre, Pilar Ruiz, había sido refugiada de guerra. Maite estudió en una Ikastola, se licenció en Filología Hispánica y Filología Vasca por la Universidad de Deusto. En 2003, su hermano Joseba, fundador de la plataforma Bastallá, fue asesinado por ETA tras años de amenaza, de acoso, de agresiones y quizá lo más difícil, de convivir con la seguridad de que lo iban a asesinar. Maite ahora, como saben, aparte de escritora, es diputada de UPyD en la Delegación de Ciudadanos en Europa. 2003, el año en el que ETA asesinó a Joseba Pagaza, fue también el año en el que Consuelo Ordóñez se fue de San Sebastián. Ha dicho alguna vez que fue la decisión más difícil de su vida. Ella trabajaba como procuradora y posicionarse públicamente contra el terrorismo, acudir a las manifestaciones y concentraciones después de cada atentado, fundar Covite con Cristina Cuesta y con Teresa Díaz Bada, tuvo para ella un precio elevado. Su trayectoria como activista tiene una fecha clave, el 23 de enero del 95, el día que un pistolero de ETA mató por la espalda a su hermano Gregorio, candidato a la alcaldía de San Sebastián y, según apuntaban las encuestas, futuro alcalde de la capital donostiarra. Hubo quizá otro día clave, el de la pedrada en la cabeza en la Paloma de la Paz, que la puso en primer plano informativo. Y después llegarían muchos días marcados por la persecución, el del botellazo en la cabeza, el de los cócteles Molotov contra su casa. Los días de las pintadas insultantes en el portal, muy parecidas a aquellas de Echarri Aranaz, dejaron de ser noticia por frecuentes. Era otra vez la banalidad del mal. Consuelo se instaló en Valencia y desde 2011 preside el colectivo de víctimas del terrorismo Covite, que agrupa a más de 400 familias víctimas del terrorismo. Y una de esas familias es la de Ana Izpiri. Ana es periodista, es especialista en países árabes, ha escrito en los principales diarios vascos y acumula una larga trayectoria como periodista de información internacional en la televisión pública vasca, en ITV. Ahora es miembro de la Junta Directiva de Covite, lo es desde este año. Y en una entrevista en Diario Vasco le preguntaron que por qué ahora.
y ella dijo: es mi hora. Dijo también que era un homenaje y agradecimiento a todas las personas que han pugnado por la dignidad de las víctimas, que hemos aguantado el temporal y lo seguimos aguantando. Ella lo empezó a hacer incluso antes de que ETA asesinara a su hermano Sebastián en 1988. Acababan de dar las 8:30 de la noche cuando 2 miembros de ETA se acercaron por la espalda a Sebastián Aizpiri, propietario de un restaurante en Eibar y de una carnicería en Elgoibar, y le abatieron a tiros. Tenía 39 años. Durante los meses previos a aquel día, Sebastián y su familia habían sido objetivo de una campaña de rumores y de infamias, e incluso él llegó a pedir al ayuntamiento de Eibar y del Elgoibar que lo investigaran a él para que respaldaran su inocencia. Para entonces, ETA ya lo había condenado. Tras el asesinato, Ana dijo: siento que todos los ciudadanos somos espiados por ETA. Herri Batasuna es la policía secreta de la organización. Aquí la envidia tiene sabor a muerte. Esos mecanismos de perversión de la realidad que llevan a una persona señalada y acusada en falso a justificarse los procesos por los que los discursos de odio van asentándose en un determinado entorno los ha estudiado con detalle Martín Alonso. Martín es profesor de instituto jubilado, es doctor en ciencia política, es licenciado en psicología y en filosofía. Autor de Universales del odio, creencias, emociones y violencia, ha escrito sobre nacionalismo, sobre retóricas de identidad y sobre violencia política. Fue miembro de Bakeas, un grupo de expertos que trabajó en el ámbito educativo en el País Vasco, y ha tenido y tiene la voluntad de involucrarse en terrenos complicados, no solo en el País Vasco, también en Cataluña, incluso en Kosovo. Y hechas las presentaciones, entramos en materia. Y quería empezar con una frase que ha dicho Florencio Domínguez en el documental que acabamos de ver, que dice que la mayoría de los menores hoy de 25 años no tienen información sobre ETA y sobre lo que fue ETA. De hecho, eso enlaza con un estudio de la Universidad de Deusto de 2017 que dice que menos de la mitad de los estudiantes que participaron en ese estudio identificaban el atentado de Hipercor como un atentado de ETA, y que menos de la mitad conocía quién era Miguel Ángel Blanco. La primera pregunta para abrir la mesa es: ¿qué se ha hecho mal o qué no se ha hecho para que los universitarios hoy no sepan casi nada de una organización terrorista que cometió su último atentado mortal hace solo 8 años, o que anunció el alto al fuego hace solo 7, o que decidió que se disolvía hace solo 1 año y medio? No sé quién quiere empezar. Bueno, voy a empezar yo intentando... Buenas tardes. Para empezar, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí por venir a estas jornadas a las que nos ha invitado la Asociación por la Tolerancia, y os lo agradecemos de verdad de corazón. ¿Qué no se ha hecho? Pues seguramente ha habido mucha ausencia de palabra, mucha ausencia de explicación en el País Vasco, me refiero a la comunidad vasca, en las casas, indudablemente, en los colegios, en los entornos de alterne, en fin, en las cuadrillas, en los bares. Ese silencio por no destacar, porque no te dejen de saludar, porque no te miren mal, etcétera, si dices algo en contra de lo políticamente correcto, que en buena medida pues ha sido y sigue siendo ser nacionalista. Yo creo que fundamentalmente es eso, y si nos referimos al mundo de la educación, al mundo de la universidad, bueno, ahí yo no estoy autorizada para hablar de la complejidad del asunto, porque tendríamos que empezar por la traslación de los programas educativos, con la normativización que se hace en cada comunidad, con la capacidad que tiene cada comunidad, la comunidad vasca, por ejemplo, para modular su currículo, por ejemplo, en geografía e historia, que se quiere recalcar que no, solamente por poner un ejemplo ilustrativo
de dónde estábamos cuando ETA estaba a punto de anunciar que abandonaba sus actividades en 2011. En aquellos momentos el debate era si era pertinente o no que las víctimas del terrorismo se personaran en las aulas, y había mucha gente, incluida, por ejemplo, pues la actual directora del Instituto Vasco de la Memoria de Gogora, que decía que no era pertinente. Entonces, para que os hagáis una idea de qué muros, de qué dificultades han existido y existen para que esa realidad tan dolorosa que ha afectado a toda la sociedad, bien cierto que más a unos que a otros, la del fenómeno del terrorismo, pues todavía esa realidad no sea permeable al conocimiento de nuestra historia que se imparte en las aulas. ¿Se oye bien? Muchísimas gracias a todos. Yo estaba pensando al hilo de lo que decía Ana. Bien, no se sabe lo de Hipercor, no se sabe quién es Miguel Ángel Blanco por parte de muchos chavales, porque ha habido mucho interés en que ese tipo de datos concretos, tan simbólicos como quién es Miguel Ángel Blanco y lo que significa, no sean muy, muy conocidos en el País Vasco y Navarra. Posiblemente lo conocerán más en la Comunidad de Madrid, donde la Fundación Miguel Ángel Blanco ha podido trabajar muchísimo más, o en otros municipios. Es que la manera de afrontar qué hay que enseñar en la escuela sobre el fenómeno del terrorismo, en el caso del País Vasco, ha sido una búsqueda de que se privatice el sentido de lo que es la víctima del terrorismo y se entre en un espacio como una especie de nube donde se dice que, bueno, que matar es malo, pero que siempre en el aula tenía que haber una serie de personas. Ninguno de nosotros nunca hemos sido llamados a trabajar en ningún aula, que lo quede bien claro, y habríamos sido muy contentos. Nunca hemos sido seleccionados para ello. Y además, en las aulas, el tipo de trabajo que se ha realizado es junto a otros que hablaban de otras victimaciones, de tal manera que todo se neutralizase. ¿Y por qué privatizar el sentido de la realidad de la persecución política en el País Vasco? Bueno, pues para no tener que contar el pecado original, que lo cuenta Joseba Arregui estupendamente en el documental. Es que matándonos, acosándonos, extorsionándonos, buscaban edificar un Estado identitario, ultranacionalista y totalitario, contra el pluralismo político y contra las leyes. Claro, ese es el pecado original, eso es lo que hay que tapar. Por eso nos hablan de reconciliación en un sentido general, pero cuando la reconciliación, y además lo que se busca exactamente es que uno que viene de no sé qué ideas con otro que viene y que han sufrido todos mucho se den un abrazo. Pero cuando los acosadores no han condenado públicamente y se siguen sirviendo de la política para intentar seguir conquistando el poder político, pues esto es tremendamente tóxico. Porque lo que significa es el camino hacia un gigantesco síndrome de Estocolmo. Bien, ¿por qué no se conocen muchas cosas? Porque no se ha querido que se conozcan. Covite, ¿qué pidió reiteradas veces? Que Joseba Arregui fuera el director de toda la cuestión que se refiriese a la convivencia en el País Vasco. ¿Y quién es el director? Pues Jonan Fernández. Y si ustedes no saben quién es, bueno, podemos enviarles un correo electrónico para que lo sepan. Que era, porque la otra persona de la que tú has hablado, Aintzane, o sea, que ¿quiénes están en el País Vasco en todas las cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, con el tema de los testimonios o con las cuestiones de convivencia en el postterrorismo? Pues aquellos que nunca nos ayudaron cuando existía el terrorismo. Más bien todo lo contrario. Los que inventaron falsos caminos de pacifismo etnonacionalista, que es como lo contrario a lo que necesitábamos en aquel momento porque generaba equidistancia, por tanto neutralización de responsabilidad y de asunción de responsabilidad y por tanto de poder regenerar un tejido social dañado. Como vamos a tener más ocasiones de hablar, yo les puedo luego contar mi experiencia cuando intenté meter los testimonios en las escuelas navarras y lo que nos pasó.
Llegué a ir a un cole. Yo, muy brevemente también, pero bueno, hombre, yo creo que la gran responsabilidad también de que estemos hoy como estamos, ¿no? Por supuesto ha sido que el nacionalismo ha condicionado la vida política de este país siempre. Pero yo también veo otras responsabilidades también. Se les ha dejado. Se les ha dejado también. Gobierne quien gobierne este país, ha dejado que el nacionalismo haya condicionado esa vida política. Por supuesto que ETA ha tenido mucho que ver también, ¿no? ETA ha conseguido mucho matando, si no, no hubiera ejercido la violencia, porque es lo más poderoso, el arma más poderosa es la violencia, desde que existe la humanidad. Y, por supuesto, por dejar de matar. Pero, sí, desde luego que otra cosa, claro, o sea, no ha interesado al nacionalismo, le ha interesado contar lo que ha pasado en este país. ¿Para qué? ¿Quieren ellos tener mala conciencia? ¿Responsabilidades? ¿Alguien que obra mal quiere tener conciencia de que es un desgraciado? ¿A qué no? Nadie. Bueno, pues una forma de no tener esas responsabilidades, ¿no?, es pues que no se dé a conocer incluso lo que estaba ocurriendo día a día. ¿Cómo puede ser que estas generaciones, ¿no?, que estaban matando, o sea, la mayor vulneración de derechos humanos que ha habido en este país en situación de paz, y mientras estaba ocurriendo, ni siquiera se enseñaba, ¿no?, en los colegios, en los centros educativos? Pero yo creo que también, o sea, por supuesto que ha sido una gran responsabilidad del nacionalismo, pero no nos olvidemos, también se les ha dejado desde los gobiernos de la nación hasta ahora, siempre. O sea que, bueno, pues estamos como estamos, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores de este acto. Yo creo que es una actividad que tiene mucho calado, que tiene una dimensión profunda pedagógica, también esos documentales que hemos visto y que en realidad nos ahorran también algunas palabras ahora. Para la respuesta a esta primera pregunta, lo principal ya lo han dicho, y yo pues voy a reiterarlo un poco. Creo que ha habido por una parte voy a llamarlo un desconocimiento inducido. La razón de que no se sepa no es una razón meteorológica, responde a unas variables claras que tienen que ver, por ejemplo, se manifiesta de forma pues ejemplar en el caso de las víctimas. Las víctimas han pasado mucho tiempo sin existir, no tenían espacio público, no había sitio para ellas. Es como si no formaran parte del mundo, ¿no? Y llevamos un tiempo en que parece que hay mucha prisa porque las víctimas sobren para desplazarlas de allí. Claro, esto tiene que ver también porque las víctimas no son solo víctimas en el sentido de lo que han padecido, del daño que han sufrido, de esa dimensión política que se ha señalado. Las víctimas son testigos y son testigos de una verdad incómoda, y las verdades incómodas no gustan, por eso. A Martín, ahí donde le ven, les diré que es la persona que ha criticado más duramente a Jonan Fernández, probablemente de la faz de la tierra. Le quería preguntar a Martín algo que tiene que ver con algunas de las principales tragedias del siglo XX, en especial el Holocausto. Muchos pensadores han cuestionado cómo es posible que una sociedad llegue a asumir, que llegue a aprender de alguna manera la violencia y el odio, llegue a asumirlo como una idea propia. Y también ha habido pensadores que se han cuestionado cómo es el proceso de desaprendizaje de la civilización, ¿no? ¿Cuál es esa cara B? Martín, ¿nos puedes explicar los fundamentos de esta idea? Bueno, en primer lugar, no es que yo haya criticado a Jonan Fernández porque tenga una particular... Yo no tengo nada personal
como, en fin, la frase no suena mal, ¿verdad?, de otras cosas que hemos oído. Yo lo que me parece es que el tipo de discurso que ha construido desde que estaba en Lurraldea ha sido la principal legitimación para una posición que se ha denominado equidistante, pero que no había espacio equidistante. Quiero decir, así como la lógica del, vamos a llamarlo, de tercer espacio, o la equidistancia o el punto de encuentro, es comprensible dentro de lo que podríamos llamar en una comunidad ideal de discurso, cuando tenemos un contexto transaccional en el que debatimos cuánto vale algo y podemos partir la diferencia, una negociación colectiva. Cuando hay víctimas y agresores no podemos hacer la media. No podemos decir que entre matar a 10 personas y no matar a ninguna, lo bueno es matar a 5, ¿verdad? Bien, ese es el discurso de la equidistancia, del empate infinito, de esta especie de justificación, las conferencias internacionales de la paz. Eso es lo que, quiero decir, es lo que representa, no particularmente él. No es una cuestión personal, es una cuestión del papel que ha desempeñado como legitimador de un aparato ideológico que ha servido para enlazar los movimientos sociales, es decir, para cooptar a una parte grande de la sociedad civil vasca, que es justo la que le ha impedido reaccionar contra esto. Y ahora voy a la parte principal de la pregunta de María. El concepto es, si yo consiguiera explicarles esta frase del desaprendizaje de la civilización, pues me daría por contento. Si les suena un poco raro, piensen en dos cosas que hemos visto antes. Piensen en los 27 minutos de Claxon, y piensen en los ojos azules o no sé qué, pero sobre todo en los 27 minutos de Claxon. Cuando queremos explicar fenómenos como el nazismo, que es, quiere decir, un caso por elevación, digamos, ¿no? Siempre las comparaciones tienen este punto, podemos fijarnos en cuáles son las motivaciones de los, digamos, de los asesinos, de los que matan. Pero eso es una parte reducida del marco general. Hay una parte mayor, los asesinos actúan porque hay una parte de la sociedad que no escucha el Claxon. ¿Y por qué no escucha el Claxon? El aprendizaje de la descivilización es el desaprendizaje de la civilización es el aprendizaje del desinterés, no de la indiferencia. La indiferencia puede ser algo pasivo, ¿verdad? Como un terreno baldío que se queda de barbecho. No. El desinterés y la inhumanidad se aprende. Quiero decir, ese Claxon no hubiera sonado 27 minutos en Soria. ¿Verdad que no? Bueno, entonces, ¿cómo se ha producido ese desaprendizaje de la civilización? Lo han comentado antes ya, pero yo voy a dar algunas pautas, digamos, algunas sugerencias sobre eso. Este desaprendizaje es como una socialización analgésica, ¿no? O sea, inhibimos, bajamos los fusibles de fraternidad, esto que decía esta profesora, no somos hermanos de los negros, o sea, nos han puesto un programa de tal naturaleza que el que yo vea a una persona tirada ahí en la calle no me suscita nada, ¿no? Y si sale algo en la televisión lo apago en vez de salir a la calle, como hemos visto en los testigos. ¿Qué elementos se han utilizado para este desaprendizaje? La negación, la ingeniería del lenguaje y el miembro fantasma. Negación, 3 negaciones. La negación de los hechos, es decir, la negación de lo que era ETA. Recuerdan, ETA administraba justicia, o sea, todos los eufemismos, ¿no? Porque algo habrán hecho, porque era un fascista, porque, en fin, tenemos todos el repertorio largo de esto, ¿no? Entonces, primero, negación de los hechos. Segundo, negación del significado de los hechos, ¿no? Recuerdan, tengo aquí, pero lo hemos visto, ¿no?, que durante tiempo ETA definió su actividad, ya después de dejar las armas, como justa y legítima. Pero no solo desde ese lado, sino desde el otro lado, y se ha comentado aquí y ha aparecido un poquito aquí, en un número de finales del año pasado, Rafa Díaz Usabiaga decía: los ongi etorris no deben percibirse como una ofensa a las víctimas. ¿Qué significa esto? No solo, digamos, ¿cómo llamarlo?, ¿no?, la desfachatez, es arrogarse el derecho de cuándo las víctimas pueden sentirse ofendidas o no. Es decir, es hacerse dueños del criterio de medir. O sea, ¿cómo
no pueden ofenderse las víctimas de que se enaltezca a las personas que les hayan matado. Pero claro, después vimos también, ¿no?, que Otegi decía que faltan 250 presos, entonces que tenemos 250 homenajes previstos. Así que negación del significado de lo hecho. Este significado, obviamente, ¿qué es? Es la ideología totalitaria. Una palabra que no sale, ¿verdad? Igual que la vinculación con el nazismo. Y en tercer lugar, la negación de las responsabilidades personales, sociales y políticas. Como eso pues se ha hablado, me lo voy a saltar. Decía en segundo lugar que lo que tiene que ver con la ingeniería sobre el lenguaje. Uno de los elementos que yo creo que han servido para inmovilizar a una parte de la sociedad durante mucho tiempo es que las palabras cargadas de sentido noble se les ha vaciado y se les ha rellenado con otra cosa. O sea, ¿cómo podemos estar hablando de un proceso de paz? ¿Cómo podemos estar hablando de negociación? ¿Cómo podemos estar hablando de diálogo? ¿Cómo podemos estar hablando de normalización? Entendiendo por normalización, es decir, todas estas palabras, y de esto el grupo de, no olvidemos que Jonan Fernández ha sido asesor de Ibarretxe durante 10 años. Y era también asesor de Ibarretxe Monseñor Setién, que es una persona que le prohibió, ¿cómo se dice?, hacer sus oficios a Antonio Beristain, que es un premio de Covite. Quiero decir, ese cúmulo de presiones que han conseguido inmovilizar la reacción. O sea, el concepto de inmovilización es fundamental, y es fundamental porque define una sociedad totalitaria, no pluralista. Diga, a ver si me entienden bien. Antimovilización no es lo mismo que contramovilización. Si yo salgo y a movilizarme por A y mañana sale alguien a movilizarse por B y al día siguiente por C, fenomenal. Pero si mañana sale alguien a impedirme que yo me movilice, es decir, esa pancarta de gesto, eso que todos sabemos, esas llamadas o esas amenazas, eso es la antimovilización, y eso no puede ser síntoma de una sociedad democrática. Y ese silencio y ese no escuchar el claxon tiene que ver con esto que les estoy contando. Bueno, ¿me acerco más? Sí, porque sí, se te oye. perdón. Pues te has alejado un poco sí, y no se te oye. Gracias. Pues no sé, a lo mejor a veces esto no, pero es... ahora ¿qué pasa? Sí, es que sí. no funciona igual. Sí, ahora. Ahora. Bueno, y en tercer lugar lo que les iba a decir es lo del miembro fantasma, ¿verdad? El miembro fantasma es un elemento fundamental. El conflicto no existiría sin el miembro fantasma. Entonces, el miembro fantasma es el otro bando. Todas las propuestas que se han hecho han sido propuestas de negociación. ¿Por qué? Porque la concepción del tercer espacio, el Carri y demás, es que además es una concepción narcisista, es decir, porque a lo mejor alguno de ellos se lo cree. Dice, bueno, vivimos en un país en el que hay violencias de varios tipos, entonces necesitamos un agente mediador que ponga a la gente de acuerdo, es decir, que le haga reunirse en el centro. Entonces, esta concepción, claro, supone un miembro fantasma, porque es como quiero decir, yo estoy en ese extremo de la mesa y si quiero ir a la mitad, tengo que suponer que hay alguien en el otro extremo de la mesa. Entonces, la invención del otro bando, la atribución al otro bando de una ideología, que es por lo cual la dimensión política de las víctimas es tan fundamental, porque no hay ningún programa político para ninguna violencia que se haya podido cometer contra ETA. Entonces, esa es una dimensión. Por eso es tan importante la invención imaginaria del otro bando. Pero obviamente eso sí que es alucinación. Lo que no es alucinación son las consecuencias, lo que pasó. Quiero decir, las víctimas, ustedes que están aquí, no son víctimas alucinatorias. Y no han dejado de serlo ustedes, aunque ETA haya dicho que se ha disuelto y todas estas cosas. Entonces, estos son estos elementos. Y hay otra parte del miembro fantasma que ha tenido un papel también fundamental, ¿no? Que son estas series de organizaciones, los últimos son los Artesanos de la Paz o Baquevidea, pero todos recordamos, ¿verdad?, las conferencias, recordamos los observadores, los verificadores, los expertos, los no sé cuántos, una lista larga desde, en fin, no les voy a contar esto, pero estas piezas han sido fundamentales para que el claxon siga sonando, el desaprendizaje de la civilización. Ahora a ver quién contesta después de... Bueno, ahora entienden por qué nosotros cada vez que tenemos una duda le llamamos. Sí.
Y cada vez que habla Martín, cogemos apuntes. ¿Han visto que hemos venido con una libretita? Que no me dejes mal, que yo no he venido con nada. Se va a enterar Echegaray. No Le voy a pasa poner nada. todo esto en el artículo. Bueno, hablando de las víctimas que ha mencionado Martín y que habéis mencionado antes de pasada, Ana comentaba que hace unos años se abrió el debate de cuál debía ser el papel de las víctimas en la educación, de si las víctimas tenían que estar en las aulas o no. Después se pasó a qué víctimas tenían que estar en las aulas y cuáles no. Y luego se pasó a que algunas víctimas van a las aulas en algunos sitios y otras, como aquí en este caso Maite y Consuelo, van o habéis ido a aulas, pero no en el País Vasco, sino en otros lugares. Me gustaría que habláramos de cuál tiene que ser el papel de las víctimas y de qué papel habéis representado vosotras en la experiencia que habéis tenido dando vuestro testimonio. Pues Ana, empezamos contigo, si quieres. No, pero bueno, yo les voy a ceder la palabra a ellas por una cuestión clara de que conozcáis la experiencia que han tenido o la frustración del proyecto, en todo caso. Vale, pues... Porque yo no ni me han invitado ni he asistido, luego experiencia cero. No, pero bueno, pero tú luego, o sea, cronológicamente, luego entras en la parte final, porque tú has hecho un trabajo de experta impresionante, que ya hablaremos de ello. Bueno, pues voy a empezar yo, porque me ha dicho mi presidenta que puedo. Y yo, vamos, es que le ya sí, miro, ya yo me le evito miro, hablar. no hace falta ni que me diga palabra, con una mirada yo ya sé. Mi conocimiento es como el de Cristina Cuesta, como el de Conchita, como el de Ana, como el de Consuelo, es empírico. La Fundación Víctimas del Terrorismo, mucho antes de que se hablara de la educación en las aulas sobre estas cuestiones, ya inició el programa. Y han pasado decenas de miles de chavales por la experiencia de tener a una víctima, las llamábamos víctimas educadoras, en el aula. En un aula como esta, un aulario grande o pequeño, dependía. Y es un programa que además continúa realizándose. Yo tuve la suerte durante muchos años de acudir a muchos centros educativos a lo largo y a lo ancho de nuestro país y hablar con miles de chavales. Y es en esa experiencia empírica, como digo, intuitiva, en la que me di cuenta de que había momentos en la etapa educativa de los jóvenes entre los 14 y los 18 años, en que tienen realmente una verdadera ventana ética, dispuesta a sentir impactos éticos profundos y que además están buscando que les hablen de cosas realmente importantes y que puedan marcar además en algunos casos su vocación, su futuro, pero que en otros casos estaban necesitados de escuchar sobre el acoso, sobre la resistencia contra el fanatismo, contra el dogmatismo y contra cualquier forma de manipulación de seres humanos, porque en sus entornos tenían que enfrentarse también a los matones del grupo, de la clase, etcétera, y que les venía que la experiencia que aprendían con nosotros les servía también para encarar aquello que tenía que ver con el respeto y con la humanización de la mirada con respecto a sus propios compañeros. Bien, esto por una parte. Entonces, con la experiencia que nosotros íbamos teniendo acumulada, cuando el gobierno vasco empezó a pensar que iban a introducir el testimonio de las víctimas en las aulas, pues yo les pasé todos los elementos básicos, intuitivos, porque se basaban en el puro empirismo, pero jamás tuve retorno. Jamás nos llamaron a ninguno de los que estamos aquí, como he dicho, ni los que salen en el documental, para que fuéramos a ninguna aula en los programas patrocinados, tanto en el piloto que realizaron como después cuando los establecieron. Sin embargo, sí que tuve la experiencia de poder venir a Navarra. Hubo algunos gobiernos de Navarra con algunos funcionarios excelentes que se pusieron a trabajar en materiales, que se pusieron a trabajar en experiencias con chavales.
Yo no sé si era exactamente solo como piloto. Hay, yo no sé en la sala, pero una de las personas que he visto antes también ha trabajado en el aula con los jóvenes a partir de un libro que se llama Morir para contarlo. Y lo cierto es que yo tuve contacto con el gobierno de Navarra. Entonces, vinimos aquí, tuvimos una reunión con directores de diversos institutos, les planteamos la posibilidad de hacer la entrada en centros educativos con testimonios de víctimas como testimonios de impacto ético, como testimonios de humanización de la mirada. Y estamos hablando del año, pues yo creo que era el año 2009 o 2010. O sea que todavía había muchos jóvenes radicalizados, muchos jóvenes como los que hemos visto estos días en Barcelona, que eran capaces de decir o te callas o te quemo, y que era necesario un tipo de prevención específica. En el resto de España, en el País Vasco yo no pude tener la posibilidad de entrar, en el resto de España, como digo, nos ocurría que muchas veces lo que les contábamos nos servía, porque nos dábamos cuenta, cuando estábamos en las clases, para hablar también del acoso escolar, para hablar de por qué es importante no ser cobarde, por qué es importante no callar, por qué es importante hacer frente, dar transparencia a la situación, enfrentarla y que no sean expulsados de la comunidad educativa las víctimas, sino que, bueno, se haga un trabajo para que los victimarios no salgan triunfantes y en todo caso aprendan las reglas, porque son chavales, hay que recuperar. Cuando estamos hablando de gente joven, pues hay que intentar humanizarles la mirada, que asuman sus responsabilidades, las consecuencias, pero no convertirles en gente que redobla el empoderamiento sobre la violencia, porque les sale impune. Y porque quien es estigmatizado después de haber sido acosado es la víctima. Bueno, pues esto que nos servía en muchísimos centros escolares en el resto de España, sin embargo en Navarra teníamos una necesidad mucho más específica. Y yo conseguí ir a un instituto del sur de Navarra. Y la experiencia fue extraordinariamente positiva. Porque el claustro de profesores y el cuadro directivo decidió que los chavales tenían que ir a la conferencia, que no era optativo. Así que todos los chavales radicalizados que estaban en el instituto tuvieron que ir, arrastrando los pies, pero fueron. Se colocaron, claro, se les veía, y puedo asegurar que cuando terminó la experiencia se les había cambiado la cara. O sea que eran chavales en un proceso de radicalización y yo me fui pensando que era muy posible que alguno de ellos hubiera cortado el proceso de radicalización en aquel momento. Porque lo que sí era posible, y a partir de 20, 30, 40, 50, 60 minutos con alguien a quien consideraban inhumano, que era yo, la persona que ellos no consideraban humana, iban cambiando la mirada, iban viendo al ser humano porque eran lo suficientemente jóvenes y no tenían tanta toxicidad de experiencia vital de haber hecho barbaridades como para que la mirada del otro no penetrase un poco en ellos. Así que yo les vi marcharse un poco diferentes. Eso quiero pensar. Ahora bien, la experiencia de intentar hablar con los directores nos mostró que todavía la situación de miedo era tremenda. Venían directores de distintos lugares de Navarra y me decían: a mí me encantaría hacer esto, pero es que no me atrevo, nos persiguen. Bueno, y cosas que no se atrevían a contar en público, pero que les pasaban en privado, y que no se atrevían a contar en público porque si las contaban en público sabían que iban a redoblarse el trabajo de estigmatizarlos y de expulsarles de la comunidad. Y que además no tenían la seguridad de poder contar con el apoyo del resto de sus colegas en el caso de que las cosas se pusieran muy complicadas. Así que venían casi llorando. Me contaban cosas que les pasaban y me decían que no se atrevían a invitarnos a llevar a víctimas a sus centros escolares. Pero es que además el conocimiento de que aquella reunión había ocurrido llegó de alguna manera al
algún medio de comunicación. Y la entrada de comentarios salvajes contra nosotros, contra la Fundación de Víctimas y contra mí, fue de guardar. Detectaron quienes no quieren que se cuenten estos testimonios, que haya ese impacto ético, en aquel momento que todavía estaban radicalizando jóvenes para la violencia, no querían, notaban la amenaza y entonces entraron como una tromba. Con lo cual, pues tuvimos que decir, bueno, de momento vamos a parar porque la comunidad educativa nos la van a tensionar de tal manera que es posible que se convierta en algo contraproducente. Eso hicieron. Yo con los valencianos no he tenido tanta transformación, yo no he conseguido tanto impacto de transformación, pero bueno, mi experiencia la verdad es que tampoco tiene mayor importancia. Yo he ido a bastantes colegios, allí lo hace la Fundación Broseta, no lo hace el Orco, es un proyecto que de la mano también de la Fundación de Víctimas. Pero vamos, que yo en este aspecto, como Maite ya lo ha dicho todo, pero yo veo una cosa que nos centramos mucho en el testimonio de las aulas, de las víctimas en las aulas. Pero yo no soy tan optimista con el tema del testimonio de las víctimas, pero una cosa que os lo vais a entender enseguida. Vamos, ¿cuántas víctimas podemos dar testimonios? Aparte no es lo mismo, por ejemplo, mi testimonio no es lo mismo que el testimonio de Maite. Yo, por ejemplo, pues seguro que mi testimonio, o sea, no tiene ni color del impacto igual que puede tener el testimonio de Maite. No todas las víctimas llegamos igual. Somos muy pocas víctimas. ¿Cuántos miles y miles de centros educativos hay en España? Nosotros físicamente no podemos, es que no abarcaríamos nada. Yo creo que tenemos que buscar unas medidas mucho más integrales y con una eficacia mucho mayor. Desde luego tiene que ser de la mano de los gobiernos, o sea, institucionales, porque si no lograremos nunca nada, o sea, el testimonio no llega. Yo siempre digo que los testimonios hay que grabarlos, tenemos que grabar testimonios de las víctimas que tienen muchísimo mayor impacto, porque lo hacen mucho mejor que otras, que yo, por ejemplo, sin ir más lejos. Hay que grabarlo, pero es que todo tiene que ser como una cosa de... pues eso, institucional. Tenemos que conseguir que haya medidas políticas serias de los gobiernos. Lo que pasa es que también aquí tenemos el problema que yo le estaba diciendo antes las declaraciones que me está pidiendo un periodista, ¿no? Que, claro, tenemos un sistema también que todos sabemos que la transferencia educativa está pues en manos de las comunidades, ¿no? Y por eso, pues, yo creo que este es un problema mucho más serio que tiene que contar con una voluntad política a nivel de Estado, y son políticas de Estado, y luego pues yo también, por ejemplo, cuando he estado viendo los cortos que hemos visto antes, ¿no?, que han precedido a la charla, yo me quedo impactada también con algunos de los cortos que hemos visto. Es impresionante ¿cómo se puede llegar tanto en tan poco tiempo, con tan pocas palabras y solo con unas cuantas unas imágenes, ¿no? Con 8 minutos. Con 8 minutos, por ejemplo. El de los 27 minutos, duraba 8 minutos. No más. Y otros también han durado poquísimo, ¿no? De John, que también tiene... también muy buenos, muy breves, porque yo creo que cuanto más breve mejor, impacta más, ¿no? Y por ejemplo, igual no sé, que el tema de los testimonios es importante, pero que hay otra... yo creo que la técnica audiovisual hace eso también, pero claro que tendría que ser obligatorio en la educación. O sea, tendría que distribuir en todos los colegios. Porque ¿qué buscamos también? Es que si no hay voluntad política, si nuestros políticos no son responsables, no quieren, pues estamos como estamos y seguiremos como estamos y a peor. Y a peor. Yo creo que este es un problema también de responsabilidad política y que nosotros hacemos todo lo que podemos desde COVID y hacemos mucho más que nuestros gobernantes.
para deslegitimar el proyecto político. ¿Me miras como política? No, te estaba mirando como Maite. Ya sé. No, que va. Yo a mí se me olvida que eres política. Además, pero bueno, la verdad es que no sé, que a mí me parece que este es un tema bastante complicado y que ya me gustaría tener la solución, pero... Hablando de esa transferencia de competencias, el último plan educativo del Gobierno vasco para abordar el terrorismo en las aulas, el ENEGUN, ha sido objeto de estudio por parte de todos vosotros y también de bastantes críticas. Me gustaría, Martín, por ejemplo, que elaboró buena parte de las aportaciones de Covite para ENEGUN, para criticar el ENEGUN, me gustaría que expusieras, Martín, cuáles eran las principales críticas, y también Ana hizo un estudio bastante detallado de los vídeos que utilizaba ENEGUN, que incluía ENEGUN en su desarrollo, y que además añadiré que eran vídeos de su cadena, con lo cual el estudio tenía todavía un plus de dificultad incluso mayor. Entonces me gustaría que nos hablarais de eso, por favor. Bueno, de acuerdo con Consuelo en la importancia de estos documentales rápidos que hemos visto sobre ENEGUN, tendría que enlazar con lo que acabo de comentar. Conocen esa expresión de que hace falta una tribu para educar un niño, ¿verdad? Bueno, pero hace falta que la tribu esté éticamente educada, porque si la tribu no está educada, entonces no sé qué vamos a hacer con el niño. El problema de ENEGUN es un poco la concepción de la que se ha hecho. En primer lugar, en términos técnicos, pedagógicos, es llamativo que una unidad con claros contenidos didácticos la haya cometido una agencia, digamos, una parte. O sea, es un gobierno, y además quiero decir que es un gobierno en el que están unas personas que están muy connotadas y que tienen una trayectoria. Entonces, desde el punto de vista de los que ustedes participan o escriben en revistas científicas saben que hay que hacer una declaración de que no hay conflicto de intereses, ¿verdad? Pero claro, que una persona como las que se han mencionado, ¿verdad?, se conviertan en autores de una unidad didáctica a la que tengan que aprender los niños, pues es una cosa muy complicada, porque tampoco quiero decir, no es porque no crea que las biografías pueden rehacerse, claro que pueden rehacerse, y esta es la diferencia nuestra con relación a algunos de las personas que están en la cárcel. Nosotros, yo distingo el acto, es decir, el asesinato del autor, y eso es lo que le permite al autor, cuando critica su propio acto como asesino, regenerarse como persona, y eso es lo que permite la reparación y la convivencia. Es decir, eso es un dato fundamental. Pero claro, cuando, por ejemplo, personas como el director general de ahora, que tiene su trayectoria en Lurraldea, donde, como ustedes recordarán, en la autovía de Leizarán hubo varios muertos, y quiero decir, aquello se convirtió en el trampolín de su carrera, y eso no ha sido, digamos, no ha sido procesado éticamente, pues es muy complicado en ese caso. Pero en todo caso, lo normal es que hubiera unas pautas generales como las que acaba de señalar Consuelo, y que entrarían en un amplio espectro que abarcaría pues el yihadismo y otras cosas, una formación en valores éticos, etcétera, ¿no? Y luego que los profesionales lo prepararan. Una de las cosas más llamativas es que una unidad didáctica que tiene que ver con cómo se explica ETA en el País Vasco, no hay historiadores. No se ha solicitado a los historiadores. Es decir, en la Academia Vasca hay un grupo de historiadores que son excepcionales, y eso es una diferencia con Cataluña, por cierto, una notable diferencia, donde la Academia Catalana es mayoritariamente nacionalista. Pero a esos no se les ha solicitado. Además, se ha hecho un informe como de encargo por una parte de la universidad que se dice representar a toda la universidad, convalidando lo que dice en fin, la propuesta de la Secretaría General. Entonces hay muchos defectos procedimentales y de forma. Y luego de contenido, pues ahí está, ¿cómo decirles? Pues esta música continua que es el intento de todas las víctimas,
todas las violencias. Ustedes saben, en psicología, y lo dijo Arendt, ¿no? Cuando todos somos culpables, no hay culpables. La difusión de responsabilidad. Entonces, venimos de una especie de magma, ¿verdad? Donde todo estaba oscuro, un conflicto que podemos llevarlo, no sé, ¿a dónde? ¿A Guernica? ¿A los fueros? ¿O a 1512, la caída de Navarra? Según el gusto de cada cual, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos este telón de fondo, que es el que nos resuena, estas cosas tan lejanas no están pero cuando tenemos elemento inspirador, no se puede hacer pedagogía de deslegitimación de la violencia cuando precisamente se están incorporando elementos que tienden a difuminar la responsabilidad. Les recuerdo el informe sobre las torturas, por ejemplo. El informe sobre las torturas, la mitad, son puras declaraciones subjetivas. ¿A qué responde esto? Responde al intento, igual que lo que se hace sobre concejales, sobre víctimas del franquismo, que desde luego las víctimas del franquismo deben ser atendidas y la ética dice, etcétera, y el derecho humanitario, por supuesto. Pero cuando cogemos unas víctimas para contrapesar a otras, entonces eso no es una manera de hacer una pedagogía de las víctimas, es justamente hacer lo contrario, es una tarea de blanqueo. Entonces, ese marco, el marco en el que está la unidad didáctica, ya adolece de esos errores de fondo. En fin, yo creo que de las cuestiones de más detalle, pues ya les habrán llegado, pero ahora quizá no es el momento de que baje. Pero esas son un poco las apreciaciones fundamentales. Y luego esta manera, ¿no? Yo lo hago, pues que nos den sus aportaciones, nosotros las elaboramos, vamos ganando tiempo, luego ya vemos. Quiero decir, no es como se han hecho las cosas, por ejemplo, a propósito de la presencia de las víctimas en el caso del nazismo, otros casos por el estilo. De todos modos, sí que hay algo que tenemos que tener en cuenta. Todos los momentos posteriores a situaciones en las que ha habido unos atentados gravísimos a los derechos humanos y el grupo de estas personas sigue manteniendo un poder, es muy difícil socialmente dar una solución éticamente impecable. Es decir, ¿por qué el nazismo la dio? Porque perdió la guerra Hitler. Imaginémonos que Hitler hubiera ganado la guerra. Bueno, yo podría comentar algo, me oís, ¿verdad? Podría comentar algo sobre los 5 audiovisuales que el Gobierno vasco, la Dirección General de Convivencia, Derechos Humanos y Cooperación quisiera que fueran vistos por escolares, por jóvenes de enseñanza secundaria obligatoria, de un curso de enseñanza secundaria obligatoria y del bachiller, 5 documentales de aproximadamente entre 20 y 25 minutos de duración cada uno, que tratarían de explicar los 50 últimos años de la historia de Euskadi. Como os digo, cada uno de ellos dura entre 20 y 22 minutos. No hay una contextualización basada en la verdad de los hechos, es decir, proporcionada por historiadores cualificados, elegidos, sí, de trayectoria reconocida y que, en fin, puedan ser, digamos que, homologables para hacer un trabajo de esa envergadura. No lo hay. Entiendo que esos documentales han sido hechos por personas amateurs en esa materia de explicar la historia de 50 años con la complejidad que tiene en los últimos 50 años la historia de España, obviamente. Bien, el casting fundamental, la elección de las personas que aparecen en los documentales, que no son documentales, prefiero utilizar el término audiovisuales para ellos, pero no obstante, las personas elegidas tienen muchos fallos. Hay unos cuantos miembros fundadores de ETA que, por cierto, aparecen hablando de ello con una ligereza abrumadora, banalizando lo que ha sido esa organización, a lo que se ha dedicado y el daño que ha hecho. Por un lado, sí, aparecen algunas víctimas, desde luego, 5 o 6. Se hace una especie de tabla rasa impresionante con el efecto que los terroristas, con la motivación
que tenían los terroristas para actuar, para señalar a las personas, para perseguirlas, finalmente eliminarlas de la sociedad, de la vida política, con el impacto que eso iba a tener. Por poner un ejemplo, el caso del hermano de Consuelo, que bueno, es un caso que si miramos a la historia política de aquel momento, de la década de los 90, en el año 95 en San Sebastián, teniente de alcalde del Partido Popular, la posición que tenía no es algo baladí para el desenvolvimiento político, para la reacción ciudadana, en fin, que asesinen a una persona por lo que representaba. Bueno, y en el documental ya se ha visto claramente, en el documental de COVID, Heridas Luminosas, lo que representaba. Bueno, pues en estos audiovisuales es que ocupa 10 segundos. Y otros casos así, de otros representantes políticos relevantes asesinados en el País Vasco y fuera de él. Como digo, la contextualización histórica es errónea. Si miramos a los últimos 50 años, pues hemos vivido muchas cosas. Otra gran ausencia que tiene, que es como un gran agujero negro que está ahí en esos audiovisuales, ni mención un poco analizada sobre lo que fue la primera razzia ideológica llevada a cabo por ETA, que fue intentar de aniquilar a toda la derecha, a todos los representantes políticos de la derecha vasca, UCD, como si eso hubiera sido una cosa de menor importancia. Y luego, bueno, ya os he dicho, la banalidad con la que se presenta a ETA, a la que a su vez se la presenta en todo momento como un ente que reacciona ante los males. Porque claro, hemos vivido males, efectivamente. La reconversión industrial, no monopolizada desde luego ni por España ni por el País Vasco, en todos los países europeos se ha hecho, antes o después, con las consecuencias que tuvo en la sociedad, de empobrecimiento, altos índices de desempleo, etcétera, etcétera. Seguro que sabéis más que yo. Bueno, pues ahí vino ETA para salvarnos de los efectos de la reconversión industrial en los años 80. La llegada de todo tipo de drogas, estupefacientes y la adicción de los jóvenes en muchas comarcas, en muchos sitios, también con la fatalidad, no sé si un médico consideraría adecuada esta expresión, de la existencia de cepas muy beligerantes, de cepas de SIDA muy beligerantes, que, en fin, a todos aquellos que usaban la aguja para inyectarse, pues les borraba del mapa, los aniquilaba. Aquí vino ETA para defendernos. La energía nuclear, Lemóniz, bueno, eso es algo terrorífico, etcétera, etcétera. Aquí viene ETA a defendernos de la energía nuclear, aquí viene. Ese tema mismo, por ejemplo, cómo está tratado, es que es deleznable. Es deleznable. Porque, o sea, es decir, se le da la palabra a una persona, bien, que pertenecía a los comités antinucleares y tal, que aparece allí, bueno, ni blanco ni negro, ni gris, no se sabe muy bien cómo piensa, así, bueno, un poco medio lamenta que hubiera habido al hilo de esa realidad de la construcción de la central nuclear varios asesinatos, etcétera, y así sucesivamente. O sea, aparece un poco la organización terrorista un poco como la inevitable presencia, el ente que inevitablemente, o el ente que debidamente venía a salvarnos de los males. Es que eso es lo que rezuma, no deslegitima la violencia terrorista, no la deslegitima, porque no la explica bien, no la explica, sino que la presenta como algo, digamos, una fatalidad del destino, una fatalidad bienhechora, que eso es lo peor,
Entonces son tal y como están montados, tal y como están concebidos, la semántica, el texto que tienen, la elección de las personas y grandes ausencias, porque es que muchas personas que podrían, con solo hablar de sus experiencias cotidianas, esa concejala, ese concejal que no se atreve a ir al parque con su hijo a que se monte en el columpio porque por ser del Partido Socialista, del Partido Popular, pues le pueden dar 2 tiros. Y dice, yo mejor no voy con mi nene al parque porque le quiero mucho al nene y me abstengo y me fastidio. Fijaros, con que saquen a esa concejala, por ejemplo, 1000 ejemplos, ese profesor, esa profesora que va a llegar a la facultad y todos los días tiene que ir por el pasillo a su despacho donde le han pintado la diana, y claro, desde luego no es para, en fin, alabarle su trayectoria docente. Ese profesor que ha tenido que desempeñar su tarea bajo ese símbolo, en fin, de un carácter, pues eso, el símbolo que expresa te perseguimos, te amenazamos, aquí estamos. Y así sucesivamente hay muchas personas que han tenido que vivir la penuria de ser, por oponerse y por manifestar su oposición y su crítica y por intentar defender las libertades individuales de todos nosotros, pues se han jugado el pellejo y no están ahí en esos documentales. Entonces no sirven para deslegitimar el terrorismo. Bueno, yo solo... No, ya está. Ya. Pero que quería decir que lo que ha dicho Consuelo es absolutamente cierto. Que si bien algunos de nosotros vamos a los colegios, eso es una gota en lo que hace falta, que es llenar toda una piscina. Y que efectivamente los documentales, los audiovisuales, algunas de las cosas que hemos visto tenían que ver con el plan que tenía Fernando Delgado, ¿te acuerdas? De hacer unos microdocumentales muy breves, algunos se hicieron para poder tener buenos materiales, claro. Efectivamente. Y esos microdocumentales, él les llamaba, yo creo que era como pastillas. Esas pastillas, para dar un impacto ético, tenían que ver precisamente con eso, con los elementos más cotidianos que hacen que alguien de repente abra los ojos y diga, esto es intolerable. Solo quería dar la razón a mi presidenta. Más te vale. Más te vale. Bueno, para cerrar, hacemos la última pregunta, que era un poco también reflexión de una cosa que nos pasó hace un par de semanas. Estábamos en un congreso sobre terrorismo en Alicante y se había hablado mucho de terrorismo yihadista. Y la última mesa hablábamos sobre el postterrorismo de ETA. Y hablábamos pues de los discursos, de la batalla del relato, de los homenajes. En el turno de preguntas, un chico creo que era de Egipto, levanta la mano y dice, bueno, yo, perdonen que me atreva porque me falta contexto de muchas cosas, hablo como observador externo, pero no entiendo que claro, estamos hablando aquí de desradicalización yihadista, nos están contando eso de los homenajes que hay a presos de ETA cada vez que salen de prisión, cuáles son las políticas de radicalización que se están aplicando en España en el ámbito de ETA y dónde están los planes de prevención de radicalización en esos entornos donde la gente sale a la calle para homenajear a los presos. ¿Y qué está pasando con esos niños que están acudiendo a los homenajes en primera fila? ¿Qué están aprendiendo ahí, no? Claro, al final, hablando luego con él, nos decía, creo que hay una parte de la sociedad que se ha acostumbrado a cosas que no son normales, que el umbral de normalidad quizá lo haya puesto demasiado bajo, ¿no? Entonces, como reflexión un poco final para cerrar la mesa, ¿estamos a tiempo de intervenir para que ese umbral de normalización cambie de posición? ¿Estamos a tiempo de intervenir para que esas ideas que están asumiendo esos niños que van a homenajes o a los que llevan a homenajes a presos sean otras? Yo quiero pensar que sí, ¿no? Bueno, yo quiero pensar que sí. Yo, bueno, hay
estamos mejor que hace unos años. Nosotros llevamos en COVID, fuimos los que desde hace ya pues 2016. Y todo porque, es verdad, o sea, tengo que decirlo, FER estaba obsesionado, ¿no? Porque homenajes ha habido toda la vida, lo sabéis, ¿no? O sea, homenajes ha habido toda la vida en el País Vasco y en Navarra. Ha habido toda la vida. Mi hermano ya los denunciaba. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que nuestro compañero Fer y nuestro querido Fer, él estaba ya muy obsesionado con esto, ¿no? Y por las redes sociales seguía y empezó rastreaba y los veía. Entonces, empezamos, yo dije, tenemos que hacer algo, claro que sí, tenemos que empezar a documentar esto bien y a denunciarlo. Y nos ha costado mucho tiempo, ¿no? Llegar fijaros, hasta este verano, hasta julio, con los homenajes de Huarte y de Baldo, Hernani y en Vergara, ¿no? Y Oñate, perdón. Nos ha creado la suficiente alarma social que se crearon con estos. Porque no nos engañemos, desgraciadamente, lo que no sale en la tele casi no existe. Y tuvimos la suerte de que, bueno, fíjate que hemos denunciado, llevamos años denunciando homenajes mucho más bestias que los que hemos visto con Baldo y con esto, mucho más bestias. Yo me acuerdo el de Lekeitio, uno de los primeros homenajes que denunciamos, tanto a nivel de medios, de redes sociales, como penalmente. Bueno, que es cuando sentaron a Gaviola, este terrorista de ETA, ¿no? Lo sentaron en el sillón del alcalde, en el salón de plenos. Estaba abarrotado el salón de plenos. Y fuera le habían hecho un pasillo, estaba todo petado Lekeitio, haciéndole... Bueno, yo creo que estamos avanzando. Hemos conseguido una cosa muy importante, es el conocimiento. El conocimiento. O sea, si la gente no conoce, no sabe que estas cosas se están produciendo en nuestro país, en este rincón de Europa, si no lo conoce, no lo sabe, no se alarma. Y claro que es para alarmarse. Hemos conseguido declaraciones institucionales. Fíjate, en este caso, los políticos han dado unos pasos importantes, tanto aquí en Navarra, en el Parlamento de Navarra, como en el Parlamento Vasco. Y hace poco, otra declaración institucional, hace muy poco, en el Parlamento Vasco. Y siempre se queda la izquierda abertzale sola, ahí, ¿no? Entonces, pero fijaros, yo también, como soy la que llevo poniendo las denuncias, tengo una batalla con la Audiencia Nacional. Una batalla con la Audiencia Nacional que es que no puedo. Gran parte. Yo lo digo también, y hoy lo he puesto en una de las víctimas que hoy recordaba, porque hoy recordaba a un militar que asesinaron en Madrid, ¿no? Pero con la misma pistola que asesinaron a Dionisio hoy, ¿no? Que recordamos hoy, esa misma pistola, 2 años más tarde, la utilizó Jon Bienzobas para asesinar a Tomás y Valiente, aunque no está condenado por el asesinato de este militar, ¿no? Entonces, ya sabéis, no tengo que contaros lo que ha pasado, que hasta ayer tuvo sus obras expuestas gracias, y lo he puesto hoy en el tuit, en el hilo que he hecho, gracias al Ayuntamiento de Galdácano y gracias a la Audiencia Nacional. ¿Qué le pedimos? Le pedí la prohibición y me dijo que no. Me ha dicho que no. Y recurrí. Y yo estaba esperando que el lunes me hubiera resuelto el recurso. Todavía no me lo ha resuelto, cuando ya se acabó la exposición. Entonces, también vamos a decir la verdad. La Audiencia Nacional, en la denuncia de Gaviola, de Lekeitio, me dijo que era una manifestación de alegría. Y el otro día me notificaron de otra. Ahora ya últimamente me han evolucionado en la Audiencia Nacional. Ya, o sea, se niega a ver lo que todo el mundo estamos viendo. Todo el mundo sabemos que son homenajes y que se les rinde homenajes por su trayectoria criminal, porque es la única conocida, y para jactarse públicamente, en la vía pública, ¿no?, de los crímenes que han cometido. Y sin embargo la Audiencia Nacional sigue sin quererlo ver. Y otra vez me ha vuelto a decir ahora, cuando ya habían evolucionado, se habían inventado otra gilipollez jurídica más y de falta de sentido común y jurídico además, ya, pero más elaborada, ¿no? Como más elaborada. Es que ETA ya no existe, y como ETA no existe, ya no hay riesgo de que vuelva a utilizar la violencia, y entonces no hay enaltecimiento, y entonces no humillan a las víctimas.
Eso es lo que me estaba diciendo últimamente. Y ahora, el otro día me notifican que me van a cerrar otra denuncia, pero ahora con el mismo argumento, que son manifestaciones de alegría. Bueno, pues también tenemos ahí también una responsabilidad que hay que decir también, la verdad. O sea, pues yo espero que, no obstante, hay que decir todo, no son todos igual. El lunes estoy citada, la segunda vez, de todas las denuncias que yo he ponido desde 2016, la segunda vez que una jueza me citó en julio pasado, la primera vez, y el lunes estoy citada también en otra denuncia porque quieren mi testimonio como representante de las víctimas para acreditar el delito de humillación. Yo creo que en el delito de humillación, hasta jurídicamente, algo tendremos que decir las víctimas, aunque no sea la prueba determinante, pero creo que es una prueba. Si no hay enaltecimiento, da igual que no lo consideren del todo, pero es que esto es otro delito, el de humillación. Y en el de humillación creo que cómo nos sintamos las víctimas, y yo represento y soy la voz de cientos de víctimas. Y por eso es tan importante, y valoro también otros jueces que están intentando cambiar esa dinámica nefasta que han establecido estos últimos años, ¿no?, en la Audiencia Nacional, diciendo que no, porque no, me están borrando el 578. Yo mientras siga estando el 578, el Código Penal, en el Código Penal, yo pienso seguir poniendo denuncias y pienso seguir siendo una cabezona insoportable, aunque me detesten, la mayoría de la Audiencia Nacional. Pero tengo esperanza de que le demos la vuelta. Yo creo que igual sí, lo conseguiremos. Yo estoy segura, o sea, estoy absolutamente segura de que esa parte... Hay otras cosas que no sé si conseguiremos inmediatamente, pero eso sí lo vamos a conseguir. Espero que sí. Además, tenemos... En 2017 hemos conseguido poner en la Directiva Contraterrorista importantísimo. un Gracias catálogo por primera vez muy importante que tiene que ver con las víctimas del terrorismo, con la parte moral, con la parte de humillación, enaltecimiento, etcétera. Y en 2019 hemos conseguido que la Comisión Especial sobre Terrorismo del Parlamento Europeo, antes de que terminase el periodo, aprobara todo un catálogo, y algunas de las recomendaciones eran explícitas y decía que instaba a los Estados miembros a que prohibiera los homenajes a los entornos de los asesinos que salían de la cárcel, etcétera. Sí, yo lo pongo, pero no se lo leen. No todavía, pero lo tenemos. Ya. Vamos a ver, antes de tener esto, me acuerdo que yo también tengo costumbre de vez en cuando dar la lata por ahí. Teresa Jiménez Becerril y yo, de pareja de hecho, nos fuimos también a la Audiencia Nacional, a la Fiscalía, a dar la lata, bueno, más de un sitio. Y entonces todavía no existía esto, estas recomendaciones de la Comisión Especial de Terrorismo, que son buenísimas, las pusimos nosotras, bueno, en fin, con otras amigas, porque casi todo éramos chicas. Estuvo bien esa comisión. No, nada contra los chicos, pero justo tocó que estábamos trabajando como fontanería fina. La cosa es que fuimos y uno de los señores con los que nos reunimos, que no quería ver esta realidad, no nos dijo lo de corren tiempos de alegría, pero casi. Entonces nos enunció un párrafo de un papel que había hecho el Consejo de Europa, que no tenía ningún tipo de obligatoriedad, no tenía ningún tipo de legalidad. Y sobre aquello le habían dado la vuelta a todo el Código Penal español. Claro. Entonces, en fin, yo estoy esperando que me llegue el turno para poderle llevar todos los papeles que tenemos, los nuevos, para decirle, oye, cámbialo del Consejo de Europa, que este es más importante, que es del Parlamento Europeo, que es especializado, que es posterior, que además está apoyado en la Directiva Contraterrorista. Creo que vamos a empezar a denunciaros, o sea que ya puedes ir cambiando, que lo vamos a conseguir. Tener estos papeles, no le quieren dar importancia, pero los tenemos. Y si tenemos que traernos a los diputados europeos para que digan qué escándalo, qué está pasando, lo haremos. Esa parte, gracias a Covite, yo creo que se va a conseguir antes que pronto. Más pronto que tarde. Sí. En lo demás, si no tenemos ayuda, pues más. Creo que tenemos algún tiempo para preguntar. No sé